Advertencia: las historias contadas en nuestros episodios están basadas en hechos reales. Los nombres y las locaciones de los protagonistas fueron cambiados para preservar su privacidad. Se recomienda discreción. Historia 1. Hola Anita, narrador y audiencia. Por favor, quiero que cuenten mi relato tal cual como se los escribo. Para la audiencia, soy Lorena. Les escribo de la ciudad de Cali, Colombia. Esta noche les quiero contar la historia que me persigue. Una niña muy feliz, con una familia que me amaba y sin ningún problema fuera de los normales que atañían a la infancia y a la adolescencia. Considero una mujer bonita, por lo que siempre tuve varios pretendientes. Uno de ellos, siento yo, tiene mucho que ver con este relato. Su nombre era Esteban. Desde que nos conocimos en la práctica para graduarnos de la universidad, fue muy intenso. Insistía en salir conmigo, darme detalles y demás. Siempre lo rechacé, porque honestamente no era mucho de mi agrado. Tenía una apariencia de olor extraños, aparte de siempre hablar sobre cosas de ocultismo y rituales. Su cabello era largo y sus uñas también. Tenía esa apariencia como de metalero, y no me malinterpreten, no es que esos no me gusten. Hay unos muy guapos. Esteban, sin embargo, no era el caso. Gustaba mucho el que aún, explicándole de 10.000 maneras que no quería estar con él, seguía insistiendo. Un día no me encontraba bien, había tenido un mal día, y él llegó con uno de sus detalles. Esta vez ni siquiera lo miré. Sin dejarle soltar ninguna palabra, le dije que por favor se fuera y que me dejara en paz, que entendiera que nunca iba a estar con él. Había gente a nuestro alrededor y se burlaron de él. Honestamente, en ese momento no me importó. Ya le había explicado muchas veces que no quería nada de él y seguí con mi vida. Esteban nunca más se me acercó y sentí alivio, pero ignoraba que mientras ese fastidio acababa, mi verdadero suplicio estaba comenzando. A la edad de 24 años, finalizando mi carrera, mis papás, por motivos laborales, se fueron de la ciudad, por lo que mientras acababa la U, me quedé viviendo sola. Por supuesto, al principio no pasó nada extraño. Era la casa de mis papás, la casa en la que había vivido toda mi vida. Jamás me sentí incómoda. Al contrario, era una casa que estaba llena de todos mis recuerdos más felices. Sin embargo, y un día así, como de la nada, empecé a sentirme extraña, como observada, sobre todo cuando me cambiaba de ropa. Sentía que había algo dentro de mi closet. Por supuesto, cada vez revisaba y pues no había nada. Mis momentos de más desesperación era cuando me daba duchas. No podía cerrar los ojos ni un solo momento. Siempre sentía que había alguien detrás de mí. Esto llegó al punto en el que ya no me duchaba en la casa o intentaba hacerlo en lo más mínimo. Me duchaba en el gimnasio, incluso en la universidad, y solo en mi casa tenía esa sensación, porque en el momento que cerraba los ojos, no sé cómo explicarlo, sentía un hombre muy alto y grande detrás de mí. Tenía una aura tan oscura que aunque nunca lo vi, lo sentía de color negro. Las cosas empezaron a empeorar. Tenía pesadillas recurrentes que me atormentaban, pues en estas pesadillas sentía que algo invisible abusaba sexualmente de mí. Es difícil de explicar, pero básicamente sentía absolutamente todo. Eso sí, no quiero ser tan específica. Aparte, me levantaba y veía mis cosas en lugares donde estaba segura de que no las había puesto. Mi cepillo de dientes o el de peinar nunca estaban donde los había dejado. Algunos zapatos se desordenaban solos y a veces cuando iba a salir podía pasar 10 minutos buscando mis llaves y luego aparecían en uno de los lugares donde anteriormente había revisado. Pero lo que más me perturbaba era el olor a orina que despedía mi baño, como si alguien orinase todos los días por fuera de la taza y en la ducha. Era un olor muy fuerte y nauseabundo, y por más que limpiaba o mandaba a servicios de limpieza, el otro día volvía a oler mal. Al principio no quería creer que era algo paranormal. Pensaba que era el estrés de la U o que me sentía muy sola sin mi familia, pero con el pasar de los días ya no lo pude negar más. Para ese entonces había empezado a salir con un hombre. Llevábamos un par de meses saliendo y aunque era muy pronto, decidí invitarlo a dormir, por el miedo que me daba ya estar sola. Desde que él entró a mi casa y sin saber nada, pues nada le había comentado, sintió la energía pesada. Sin embargo, por acompañarme, se quedó a dormir varias noches y eso lo empeoró. Esa cosa empezó a manifestarse de forma aún más violenta.
Azotaba las puertas de las habitaciones, corría los muebles de la casa. Incluso mi novio sintió que eso le tocó la espalda mientras se duchaba. Y algo que me impactó y perturbó muchísimo fue un día en el que después de que mi novio entró al baño, salió diciendo que percibió un olor muy fuerte a semen. Pregunté cómo era posible e intenté entrar a revisar y la verdad no percibí mucho. Pero él estaba convencido de que era eso, que era demasiado fuerte el olor, tanto así que él mismo se ofreció a lavarlo, lejos de pensar que yo le estaba haciendo infiel o algo así. Y bueno, sus experiencias previas también ayudaron. Me pidió que le contara lo que yo estaba experimentando con este ente, porque le parecía que tenía una carga demasiado siniestra. Llegamos a la conclusión de que el ente se había enfadado por la presencia de mi novio y que ya no iba a hacer lo mismo. Ahora, aparte de miedo por lo paranormal, sentía miedo de que pudiera hacernos daño real. Sin saber qué más hacer y aceptando ya que todo lo que estaba ocurriendo era real, decidí hablar con mi tío, una persona que siempre había sido muy espiritual y ha llegado a la religión católica, y de inmediato me recomendó una peregrinación a un pueblo en el que, en Semana Santa, una señora, a la que mucha gente le tiene fe, presta sus servicios de sanación. Honestamente, no creía en nada de eso, pero pensé, ¿qué más puedo hacer? Justo faltaban 2 días para Semana Santa y fui al pueblo en compañía de mi novio. Allí tuvimos que hacer todo un vía crucis para que la señora nos atendiera. Cuando llegué a ella, tuve un impacto muy grande, pues me miró con sus 2 ojos azules penetrantes, de una manera muy fija y una expresión absoluta de preocupación. Y sin dejarme siquiera abrir la boca para saludar, me dijo: hija, te dieron como moneda de cambio. Coge una pata de conejo blanca, seca, y sumérgela en agua de ruda. Váyate con ella durante 6 noches. Quitó su mirada de mí y la puso en el siguiente en la fila. Quedé estupefacta. Primero, ¿cómo sabía ella que algo me ocurría? Y segundo, ¿a qué se refería con moneda de cambio? Hablé con mi tío y quedó sorprendido, pues se supone que debía recibir consejos de cosas que tuvieran que ver con la religión católica, y no blasfemias, como las llamó. Me sugirió hacer caso omiso a las recomendaciones de la anciana, alegando que tal vez ya estaba senil. Sin embargo, yo quería intentar, ya estaba desesperada y no quería pasar una noche más sin hacer algo al respecto. Hice sin falta lo que me dijo la anciana. Durante las 6 noches, las primeras 5 dormí sin ningún problema y durante el día no tenía ningún tipo de manifestación. Era como si algo invisible me protegiera, pero la sexta noche algo pasó. Mientras dormía, tuve el peor momento de toda mi vida hasta ahora. Sentí un peso que aprisionaba al lado izquierdo de la cama, como si alguien se acostara junto a mí. Pude escuchar una respiración entrecortada, suave y lenta, y un olor insoportable a orín. Yo miraba a mi lado, no había nada ni nadie, pero podía percibir su cercanía. Sentía un roce helado en mi brazo izquierdo. Intentaba con todas mis fuerzas levantarme, pero no podía. Sentí mucho temor y lo único que pude hacer fue ponerme a rezar. Estás en el cielo, santificado Perdí la sea tu cuenta de nombre. cuántos Padre Nuestro recé. Hágase tu voluntad Le en la pedí a tierra Cristo que como en por el cielo. favor alejara ese mal de mí y me cubriera con su santo manto. De un momento a otro, esa presión ya no estaba, pero seguido escuché cómo azotaron la puerta de mi habitación muy fuerte. Me quedé pasmada, intentando asimilar todo lo que acababa de ocurrir. Tomé mi teléfono para llamar a mi novio y llegó por mí. Esa noche dormí en su casa y me tumbó un par de semanas volver a la mía. Sin embargo, cuando por fin me armé de valor, volví y ya no sentía nada. Dejé por completo de sentir esa presencia, de soñar cosas extrañas, y entendí que tal vez esa última manifestación era una especie de despedida macabra. Años después, llegué a la conclusión de que Esteban tal vez se había querido vengar de mí, pues tenía relaciones con la santería o el ocultismo, y seguramente me había enviado a un ente para acosarme, y quién sabe qué más. Hoy en día estoy bien, y nunca más me ocurrió nada de nuevo. Sé que suena muy fantástico todo esto que les cuento, y está bien si deciden no creer. Yo solo quiero compartir este pedazo de mi historia.
Historia número 2. Tiago era un joven de 27, conocido en su comunidad por ser el alma de las fiestas. Le encantaba salir con sus amigos, bailar hasta el amanecer y disfrutar de la libertad de la juventud. Trabajaba en logística de eventos, por lo que literal se la pasaba de fiesta en fiesta. Vivía solo con su perro, Félix, un pastor alemán, quien era su única compañía al llegar a casa. Una tarde, mientras paseaba por un terreno baldío cerca de la casa, Félix comenzó a olfatear intensamente y a rascar la tierra de manera compulsiva, como si algo lo llamara desde la tierra. Tiago se acercó, un poco curioso y algo impaciente por regresar a casa para prepararse para una fiesta esa noche. Entre la tierra suelta, Félix desenterró un pequeño relicario, oscuro y polvoriento, decorado con símbolos antiguos que contenía una foto que por el paso del tiempo era irreconocible. Tiago lo recogió y, fascinado, lo examinó. Era extraño y algo en él llamó su atención. Sin pensarlo mucho, lo llevó a casa, lo puso junto a su mesa de noche y sin demora se preparó para salir como siempre, poniéndose su mejor atuendo y planeando una noche llena de risas y baile. Sin embargo, algo en su cuarto se sentía distinto. El ambiente era frío, la temperatura abruptamente cambió. Diego ignoró la sensación. Pensó que tal vez se debía a que acababa de salir de la ducha. Así pues, se fue a la fiesta. Cuando llegó, todo iba bien, hasta que después de un rato, y en medio de la música y las risas, Diego comenzó a sentir una pesadez en el pecho, una sensación aplastante. Las luces se volvieron difusas y comenzó a escuchar un susurro en su oído, palabras incomprensibles y burlonas que parecían provenientes de, según su relato, todas partes. El corazón le latía con fuerza y la visión se le oscureció por un momento. Cuando recuperó la claridad, vio una figura delgada entre la multitud, aunque no tan alta, como una sonrisa perversa y ojos de un negro infinito que lo observaban desde la oscuridad de la fiesta. Asustado, Tiago dejó la fiesta y corrió de regreso a su casa. Estaba un poco pasado de copas, así que atribuyó su visión a eso. Esa noche, intentando dormir, sintió como golpeaban su ventana desde afuera. Aunque pensó que tal vez era una rama, se asomó para asegurarse y no vio nada. Su habitación seguía muy fría, pero pudo dormir sin ningún problema. Al día siguiente, notó en su perro Félix una actitud muy extraña. Él, que siempre tenía mucha energía y ganas de pasear, se mantenía acostado en un rincón de la habitación. Algo preocupado, llevó a su perro al veterinario. Pensó que tal vez le aquejaba algún problema de salud. Sin embargo, el veterinario no halló nada extraño. Le dijo que seguramente había comido algún bicho y tenía algo de malestar, que dejara pasar un par de días para que el perro volviera a ser el mismo de siempre. Eso nunca ocurrió. Félix cada vez se sentía más decaído. De hecho, emitía quejidos de dolor y empezó a vomitar un líquido verde de un olor nauseabundo. Y luego de otra visita al veterinario infructífera, Tiago, sin mucho tiempo por su trabajo, solo podía dejar pasar los días, esperando que su amigo volviese a sentirse mejor. Mientras tanto, y con cada día que pasaba, Tiago sentía más y más la presencia de este extraño ser, sobre todo cuando se encontraba de fiesta, apareciendo en las sombras, susurrándole mientras bailaba y haciéndolo sentir desprotegido en medio de la multitud. Siempre le achacaba estos sucesos al alcohol. Las visiones, según él, eran después de llegar a cierto estado de alicoramiento. Aún así, su vida se convirtió en un tormento. La presencia del ente lo seguía y cada día lo hacía sentirse más agotado. Sus amigos comenzaron a notar su cambio y la palidez de su rostro, y su perro Félix, cada vez más enfermo, ladraba y gruñía con las pocas fuerzas que tenía hacia la nada en las noches. Pronto dejó de sentir estas manifestaciones solo en las fiestas y empezó a evidenciarlas en su casa. Su televisor se encendía solo y escuchaba gritos inexplicables a la madrugada. Sentía estar enloqueciendo. Afirmaba ver a este ente en el reflejo de su espejo, cuando daba miradas rápidas. Sin embargo,
Al buscarlo de nuevo con su mirada, ya no había nada. Sentía como arañaba en la puerta de su dormitorio, como queriendo entrar, aun si la puerta estaba abierta. Tiago nunca quiso hablar con nadie. Admitir todo esto le daba vergüenza. Pensaba que lo iban a tomar por loco. Solo lo ignoraba y seguía con su vida. Un día, como de costumbre, mientras se alistaba para un evento, su perro no dejaba de ladrar. Ladraba y ladraba sin sentido. Mirando a la nada, Tiago intentó de todas las maneras posibles calmar a Félix, pero parecía, según Tiago, poseído. Tanto fue su desespero que le dio una pastilla que antes su veterinario le había recomendado para tranquilizarlo en caso de que no cesara su ladrido. Con la pastilla, Félix se tranquilizó y quedó dormido sobre la cama de Tiago. Una vez más, estaba en una fiesta. Esta vez no vio ni sintió nada. Estaba tranquilo y decidió dejarse llevar un poco más del alcohol esta vez. Tanto así que uno de sus amigos decidió llevarlo a casa, pues en el estado en que se encontraba era incapaz de conducir. Una vez llegó a su habitación, buscó con su mirada a su perro y no lo vio. Pensó que estaría dormido o escondido en otra habitación y cayó profundo en su cama. A la mañana siguiente, lo despertó una sensación de humedad en su mano, pues se había quedado dormido con la mano al borde de su cama y sintió como su perro lo despertaba con lamidas en sus dedos desde debajo de su cama. Decidió levantarse a saludarlo y cuando se asomó para verle debajo de la cama, quedó completamente conmocionado con lo que vio. Su perro estaba completamente abierto, desde el pecho hasta su cola, con sus intestinos regados por debajo de su cama. Tiago de un brinco se levantó de la cama y sin siquiera terminar de dimensionar lo que había visto, vio en su espejo, escrito con la sangre de su perro, la frase: no solo los perros lamen. Tiago se desmayó de la impresión y despertó en un hospital. Su hermano lo había ido a buscar preocupado, pues sus amigos le comentaron sus cambios repentinos. Una vez despertó, sus únicos momentos de lucidez eran cuando repetía una y otra vez la misma historia y hablaba con él mismo, sin parar, sobre ese relicario. Su hermano fue a su casa y efectivamente encontró la escena macabra del perro. Sin embargo, no habían restos del escrito en el espejo y tampoco del supuesto relicario. Decidió entonces que había que hacer algo con Tiago. Lo internaron en una casa para tratar desórdenes mentales, en la que a día de hoy sigue repitiendo la misma historia y hablando de ese relicario que nunca fue encontrado. Recuerda que te ha hablado la voz tras la puerta roja. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. En la descripción dejamos nuestro correo para que nos envíes tus historias más macabras. Y recuerda, no solo los perros lamen.